¿Crees que tus pájaros están protegidos del calor simplemente porque los has puesto a la sombra? Pues cuidado, porque muchos de los problemas que sufren en verano no los provoca el calor, sino pequeños errores que cometemos sin darnos cuenta. Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que voy a hablaros de 7 errores que sigo viendo cada verano y que aunque parezcan pequeños pueden poner en peligro a nuestros pájaros. Sin más, empezamos. ¿Cuántas veces cambias a lo largo del día el agua de tus pájaros en verano? Precisamente, uno de los errores más frecuentes es pensar que basta con llenar el bebedero por la mañana y olvidarnos de él hasta el día siguiente. De hecho, es probablemente el error que más veo cada año en muchos aviarios, ya que a primera hora el agua está fresca, pero cuando llegamos a las 4 de la tarde, ese agua ya no tiene nada que ver con la que le pusimos por la mañana. Además, las altas temperaturas favorecen la proliferación de bacterias y otros microorganismos, y si a eso le añadimos los restos de comida o la suciedad que los propios pájaros introducen al beber, el agua deja de estar en las mejores condiciones. Por eso, nunca dejes el agua del bebedero todo el día sin renovarla, debes cambiarla varias veces al día para que permanezca siempre limpia y lo más fresca posible. En épocas de calor, muchos criadores colocan la bañera por la mañana, pensando que cuanto más tiempo la tengan los pájaros disponible, mejor para ellos. Y en parte tienen razón, porque bañarse les ayuda a soportar mejor el calor. El problema aparece cuando esa misma agua permanece durante horas sin renovarse. Con el paso de las horas, el agua deja de estar limpia, pierde frescor, y además muchos pájaros también la utilizan para beber. Por eso una bañera con agua sucia puede acabar convirtiéndose en un problema en lugar de un beneficio. La mejor opción es renovar el agua varias veces al día y retirarla antes de que empiece a anochecer, para que las aves tengan tiempo de secarse completamente antes de que se haga de noche. Pero el verano también trae otro problema que muchas veces pasa desapercibido. Es cierto que muchas frutas y verduras tienen un elevado contenido en agua y que pueden ser un buen complemento en su alimentación. Sin embargo, es bastante frecuente pensar que cuanto más le ofrezcamos, mejor soportarán el calor. El problema es que el exceso puede acabar siendo contraproducente, ya que debido a su alto contenido en agua puede provocar heces demasiado blandas o pequeñas alteraciones digestivas, y además con las altas temperaturas se estropean mucho más rápido, favoreciendo la fermentación y la proliferación de bacterias si permanecen demasiadas horas dentro de la jaula. Por eso, debemos ofrecer pequeñas cantidades, retirarlas al cabo de unas horas y renovar siempre los alimentos frescos para que se mantengan en buen estado. Si hay un error que puede tener consecuencias muy graves durante el verano, es dejar las jaulas expuestas al sol directo. Es cierto que los pájaros necesitan recibir luz solar, pero una cosa es una exposición controlada y otra muy distinta es permanecer durante horas bajo el sol del verano. En esas condiciones, la temperatura dentro de la jaula puede aumentar rápidamente, provocando un estrés térmico muy importante o incluso un golpe de calor. Hay personas que piensan que como los pájaros viven en la naturaleza, están perfectamente acostumbrados a soportar el calor del verano, y esto es cierto, pero con dos diferencias muy importantes. La primera es que la mayoría de los pájaros que criamos en nuestros aviarios son aves domésticas que llevan muchas generaciones criándose en cautividad, y la segunda es que un pájaro en libertad puede buscar sombra, refugiarse entre la vegetación o desplazarse a una zona más fresca cuando el calor aprieta. En cambio, en el aviario dependen completamente de nosotros, por lo que si el pájaro no puede buscar sombra, nosotros tenemos que proporcionársela. De ahí que sea fundamental que siempre tengan zonas de sombra y que las jaulas permanezcan en lugares bien ventilados, especialmente durante las horas centrales del día. Y precisamente hablando de ventilación, cuando llega el calor, es normal utilizar ventiladores o aires acondicionados para hacer el verano más llevadero. De hecho, pueden ser de gran ayuda en el aviario, pero hay un error que muchos aficionados cometen sin darse cuenta, y es dirigir el aire directamente hacia las jaulas. Aunque los pájaros agradecen un ambiente más fresco, las corrientes de aire continuas no son para nada recomendables, ya que pueden favorecer la aparición de problemas respiratorios, especialmente si nuestros pájaros todavía tienen el plumaje húmedo después de bañarse. Lo correcto es utilizar estos sistemas para mantener una temperatura agradable y renovar el aire del aviario, pero nunca para enfriar directamente a nuestros pájaros. Además, conviene evitar los cambios bruscos de temperatura, ya que nuestras aves suelen adaptarse mejor a un calor moderado y estable que pasar constantemente de mucho calor a un ambiente excesivamente frío. En definitiva, el objetivo no es enfriar a los pájaros, sino mantener una buena temperatura y el aviario bien ventilado. Por otro lado, con las altas temperaturas, una jaula que parece limpia puede dejar de estarlo mucho antes de lo que imaginamos. El calor acelera el deterioro de los restos de comida y favorece la proliferación de bacterias, hongos y parásitos, aumentando de esta manera el riesgo de problemas sanitarios.
Por eso en esta época del año no basta con mantener la misma rutina de limpieza que durante el invierno, sino que debemos revisar con más frecuencia las bandejas, los comederos, los bebederos y los posaderos, retirando cuanto antes la suciedad y los restos de alimento. En verano, una buena higiene deja de ser solo una cuestión de limpieza para convertirse también en una medida de prevención. Y el último error, probablemente uno de los más peligrosos, es pensar que porque nuestros pájaros han soportado bien otros veranos, este año también lo harán sin problemas. Muchos criadores bajamos la guardia, porque llevamos años teniendo las jaulas en el mismo sitio y nunca ha ocurrido nada. Pero no todos los veranos son iguales. Una ola de calor, un aumento repentino de la temperatura o simplemente un día especialmente sofocante pueden poner a prueba la resistencia de nuestros pájaros en muy poco tiempo. Además, factores como la edad, el estado de salud, la muda o el desgaste tras la cría hace que un pájaro no afronte el calor de la misma manera que otros años. Es decir, un ejemplar que el verano pasado soportó perfectamente altas temperaturas puede sufrir un golpe de calor este año si las condiciones cambian. Por eso, durante los días de más calor es fundamental que observemos a nuestros pájaros con más frecuencia, ya que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas, porque cuando un pájaro empieza a jadear con el pico abierto, mantiene las alas separadas del cuerpo o muestra signos evidentes de agotamiento, muchas veces ya es demasiado tarde. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo y como siempre te espero en el próximo vídeo.